atmosférica debido a que la cuenta buffer común AFOLU mantiene una cantidad suficiente para cubrir las pérdidas no anticipadas de los fracasos de los proyectos individuales. Y así los beneficios netos de emisiones a través de todos los proyectos AFOLU son mayores que el número total de créditos emitidos. Entonces, cualquier crédito emitido podemos decir es permanente porque tenemos este concepto del buffer. Okay. Pasando entonces para describir los mismos conceptos, pero al nivel jurisdiccional, que es parecido en algunas maneras. Entonces, sobre la fuga, hay los mismos 3 tipos de fuga que jurisdicciones tienen que tener en cuenta. Quizás todos los tipos no van a ser relevantes. Por ejemplo, la fuga ecológica solo va a ser relevante cuando la jurisdicción tiene bosque sobre humedales o bosque manglar. Bueno, pero todos relevantes tienen que ser cuantificadas. Y igual como proyectos no es necesario contabilizar la fuga internacional, es igual a la determinación de la Convención de Naciones Unidas también, que es demasiado difícil en este momento contabilizar este tipo de fuga, pero sí debe ser identificado y mitigado donde sea posible. Entonces no se debe ignorarlo totalmente, pero no es necesario contabilizar. Y la fuga puede ser monitoreada directamente o determinado indirectamente, igual como los proyectos. Directamente sería a través del sistema de monitoreo. Indirectamente, vamos a ver después, podría ser a través de una herramienta de fuga jurisdiccional que está en desarrollo en este momento y que da un enfoque para jurisdicciones para contabilizar su fuga de una manera indirecta. Y para jurisdicciones creo que monitorear fuga directamente es bastante difícil por la escala del área. Entonces, probablemente en los mayor casos van a hacerlo de manera indirecta. Entonces, cuando hablamos de fuga para programas jurisdiccionales, uno de los propósitos más importantes de red jurisdiccional es poder no tener que preocuparse tanto de la fuga dentro de la jurisdicción, porque cuando hay un programa jurisdiccional hay monitoreo tras toda la jurisdicción. Entonces, la fuga que ocurre dentro de la jurisdicción, se supone que el sistema de monitoreo va a ser contabilizado por ese sistema. Entonces, la única fuga que tenemos que importar en el contexto de red JNR es la fuga que ocurre fuera de una jurisdicción subnacional al resto del país. No fuera del país, pero de la jurisdicción subnacional al resto del país en el instancia en que el país no tiene un sistema de monitoreo nacional. Entonces, por eso hablamos de fuga para jurisdicciones subnacionales. Si es una jurisdicción nacional, no tienen que preocuparse de nada de eso. Entonces, primero tienen que identificar los drivers o agentes de la línea de base y su potencial para causar fuga. Después pueden implementar actividades de mitigación de la fuga, como vimos para proyectos también. Y después de eso hay una cantidad de fuga residual, que es la fuga que hay que ser restado del total de las emisiones contabilizadas. Entonces, para hacer eso, hay varios diferentes métodos que pueden usar. Primero,
podría ser un cinturón de fuga, que es un área alrededor de la jurisdicción donde se monitorea el aumento de deforestación o degradación arriba de la proyección de la línea de base. Es el concepto parecido al el concepto de cinturón de fuga para proyectos. Entonces, probablemente para jurisdicciones su cinturón de fuga no va a ser suficiente para poder estimar toda la fuga que pueda haber, pero pueden usarlo en conjunto con otros métodos. Otro sería la herramienta que mencioné de fuga jurisdiccional que está en borrador en ese momento. Y también para la fuga de desplazamiento de actividades o la fuga no mercado, es necesario identificar actividades que no están en la línea de base, que están a riesgo de causar fuga. Y con eso, un ejemplo sería como para jurisdicciones es obligatorio incluir todas las actividades de la deforestación dentro de la línea de base, pero muchas jurisdicciones, por lo menos cuando empiezan, no van a incluir degradación porque todavía es muy difícil contabilizar y monitorear. Entonces, si una jurisdicción tiene una línea de base que es de la deforestación y no incluye degradación, puede haber un tipo de fuga que probablemente no va a ser muy significativo, pero puede haber fuga de deforestación a degradación. Entonces, si dentro de la jurisdicción pasan una ley que dice que va a haber mejor prevención de la tala de madera, entonces los actores podrían salir afuera y hacer como cosecha de madera, pero seleccionado, que podría ser degradación en vez de deforestación. Pero no sería, porque solo están incluyendo deforestación, entonces el monitoreo no va a ver ese tipo de fuga. Y para proyectos anidados, las jurisdicciones determinan cómo la fuga de actividades de proyecto tienen que ser estimada y contabilizada. Donde proyectos pueden recibir créditos directamente, jurisdicciones deben establecer políticas y lineamientos claros para la retención de fuga de proyectos que será registrado bajo el programa BCS. La jurisdicción podría decir que los proyectos anidados deben seguir los requerimientos AFLU, por ejemplo, o podrían definir sus propios criterios, si quieren, para proyectos anidados, para fuga. O también pueden decir que los proyectos anidados no tienen que importarse de la fuga, pero en ese caso la jurisdicción debe saber que puede haber un impacto en las reducciones de emisiones que la jurisdicción tiene en las áreas fuera del área de proyectos. Y la fuga de proyectos que tiene la potencial de desplazar emisiones fuera de la jurisdicción en la que esté ubicado tienen que contabilizar por tal fuga también, que dependiendo del tamaño de la jurisdicción quizás no va a ser muy probable, pero también tienen que tenerlo en cuenta. Y por fin, sobre la no permanencia para jurisdicciones, tiene la misma definición de no permanencia, y el riesgo de la no permanencia para proyectos anidados está analizado a través de la herramienta AFLU del riesgo de la no permanencia, que es la herramienta que vimos antes, y a través de la herramienta jurisdiccional del riesgo de la no permanencia, que está en desarrollo.
Eso sería para la jurisdicción, que es otra herramienta. Para garantizar la permanencia de los créditos emitidos, jurisdicciones que buscan créditos deben evaluar el riesgo de no permanencia y aportar una parte de los créditos a una cuenta de buffer jurisdiccional. Entonces, el concepto es igual al concepto para proyectos. La cuenta de buffer jurisdiccional es una cuenta aparte de la cuenta AFLU. Entonces, son dos cuentas separadas. Y cada una de esas dos herramientas determina el número de créditos para ser depositados en la cuenta común buffer jurisdiccional. Esta cuenta contiene créditos de buffer no transables para cubrir el riesgo de la no permanencia asociado con los programas jurisdiccionales y los proyectos anidados. Entonces, los proyectos anidados usan la herramienta para proyectos, pero sus créditos de buffer van a estar dentro de la cuenta jurisdiccional. Así es una sola cuenta que contiene créditos del buffer para todos los programas jurisdiccionales y proyectos anidados en el mundo. Entonces, en el escenario 1 que vimos que los proyectos todavía no están anidados dentro de un programa, estos proyectos siguen usando el buffer AFLU hasta el momento que se anida dentro de un programa jurisdiccional. Mencioné nuevas herramientas que están en desarrollo para JNR, que son las herramientas jurisdiccionales, una del riesgo de la no permanencia y otra de estimación para fugas jurisdiccionales. Esa herramienta de fugas jurisdiccional tiene dos diferentes módulos, no vamos a entrar en esos detalles aquí, pero estamos felices de discutirlo en otro momento con ustedes y pueden bajar las herramientas por ADORES para ver. Para resumir entonces, la herramienta del riesgo de la no permanencia jurisdiccional es una herramienta obligatoria para estimar el riesgo de no permanencia y determinar la retención buffer. Y todos los programas OTNR, o sea, bajo escenario 2 o 3, tienen que aplicarlo. Entonces, la estructura es evaluar el riesgo basado en un número de categorías de riesgo, tales como el riesgo político, de la gobernabilidad, la gestión del programa, los riesgos naturales. Son riesgos parecidos a los riesgos de proyecto, pero también algunos diferentes o adicionales por ser un programa jurisdiccional. Entonces, las calificaciones de riesgo pueden ser reducidos cuando se implementan las estrategias de mitigación. Entonces, hay ese incentivo. Y las calificaciones de riesgo para cada categoría se suman para determinar el porcentaje final de la reducción de emisiones que debe dejarse de lado en la cuenta de buffer combinada de jurisdiccional, igual como para proyectos. Y la herramienta para la fuga nacional es solamente que son programas dentro de escenario 2 o 3. Y el marco sería identificar los agentes, identificar estrategias de mitigación y analizar las 3 categorías de fugas de mercancía global, como de agricultura comercial, la cosecha de madera comercial, la ganadería, después mercado doméstico y la fuga de subsistencia y la fuga de degradación que mencioné. En los últimos 2 casos, la decisión que tomó lugar fue que es demasiado difícil usar datos específicos de las jurisdicciones para estimar este tipo de fuga. Entonces, en la herramienta se usa factores por de facto. También para la fuga de mercancía global se puede usar un factor por de facto, pero si la jurisdicción tiene los datos y quiere hacer el análisis, hay esos 2 módulos que vimos rápidamente antes que pueden usar.
Bueno, entonces la lámina final es para informarles que en este momento estas dos herramientas están en un proceso de comentarios públicos. Las dos herramientas fueron desarrolladas por dos grupos de trabajo de expertos por los últimos 6 meses trabajando sobre las herramientas, y ahora los borradores están publicados en nuestra página web. Pueden bajar. Desafortunadamente no queda mucho tiempo para dar comentarios durante ese periodo de comentarios públicos. Por lo menos para la herramienta de fuga termina el 27 de julio, porque es una herramienta no obligatoria, entonces tiene un periodo más corto. Pero para la no permanencia, que es herramienta obligatoria, tiene hasta 27 de agosto. Y también estamos pidiendo a varios gobiernos jurisdiccionales para probar el funcionamiento de las jurisdicciones, para ver si en realidad hay la disponibilidad de los datos necesarios y si de verdad estas herramientas son viables y pueden funcionar y tener un resultado que tiene sentido para la jurisdicción. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Summer. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas sobre este tema de fugas y no permanencia. Mucho silencio hoy. Están cansados, están dormidos, tienen hambre, tienen sueño. ¿Qué tienen? O todo está clarísimo. Aquí hay una pregunta. ¿Ve? Uno lo logra, tarde que temprano. Gracias. La presión psicológica, ¿eso funciona? ¿Es posible que en un proyecto red no haya cinturón de fugas? Sí, que no haya fugas. Micrófono. Dale, yo grabo esto. No, fresca. ¿Cuál es? Cada metodología red tiene dentro de la metodología las específicas sobre cómo determinar la fuga en el caso de metodología. Pero podría haber un caso donde justifican que no hay fuga. Podría haber. Okay. Sí, ya la contesto. ¿Alguna otra inquietud mientras nosotros grabamos esta? ¿Alguien que recite, cante? No, yo ya he hecho la payasada todos los días. Le toca a otros. Ok, no, listo. Muchísimas gracias. Igual cualquier pregunta, Sommer está aquí en el día si se les ocurren temas. Estos son temas, digamos, técnicos de mucho detalle, pero que son muy importantes, sobre todo para desarrolladores de proyectos. Ahora tenemos la presentación de Paula Tazara, nuevamente, sobre el tema de etiquetado de BCUs con otros estándares y salvaguardas para enfoques jurisdiccionales y anidados. Ya la voy a poner. Ok. Listo. Hola, buenos días. Bueno, me repito el plato de nuevo, pero es un tema distinto y un tema muy interesante. Encuentro esta posibilidad de poder ampliar el ámbito de las certificaciones de un BCU. Es decir, sabemos que el carbono hoy ya es más que carbono, y especialmente cuando hablamos de AFOLU hay otros beneficios que podemos aprovechar, y es importante poder incorporar eso al producto mismo o el commodity que es el BCU. Entonces, les quiero presentar acerca del proceso de etiquetado de BCUs con otros estándares, y también al final quisiera mencionar algo sobre las salvaguardas para JNR
y el marco que está ofreciendo CCB, el SIS, para las salvaguardas en JNR. Bueno, agenda entonces, etiquetado con otros estándares, hablar un poco de cada uno de ellos. Luego el proceso mismo de la certificación conjunta que ofrecemos bajo BCS para proyectos anidados, que es, bueno, ahí les voy a contar, y las salvaguardas, como les contaba. Primero, el etiquetado de BCUs. Bueno, el concepto de cobeneficios o múltiples beneficios, como si se quiere, la mitigación de cambio climático, muchas oportunidades para poder ampliar el alcance. BCS, entonces, hay una integración opcional de certificaciones que evalúan el manejo de otros componentes, sus impactos y beneficios. Por ejemplo, sociales, claramente por lo que vimos ayer, los ejemplos, sabemos que hay muy beneficios positivos para las comunidades locales, para la biodiversidad también, conservación de especies, recursos naturales, bueno, de la calidad medioambiental y otros, solo para ser muy general aquí. Volvamos a esta figura que habla del BCU y todos sus atributos. Cuando hablamos de etiquetado, estamos refiriéndonos a los componentes específicos de lo real que hay detrás de un BCU en la certificación, a lo que es medible, a lo que es independientemente verificado por auditores independientes. Y por último, el aspecto importante que distingue este proceso de etiquetado es la incorporación a este número único que se refiere al número de serie de un BCU. Les voy a contar. Entonces, el sistema de etiquetado, también conocido como tagging, ya se observa desde la base de proyectos de BCS mismo, como también de los registros. Aquí hay un apartado, un zoom, digamos, a la información específica de un crédito. En este caso, el ejemplo es un crédito de Perú. Este es el crédito de Alto Mayo, ¿sí? Este número es súper largo, dice muchas cosas, como hay que aprender a leerlo. Lo importante es que para el etiquetado, al final, este número chico aquí indica el etiquetado de la certificación adicional, que pueden ser cualquiera de las que les voy a mencionar. Bueno, el número de serie también incluye, no sé, los números de BCUs, o sea, los vintages, la antigüedad de esa reducción de emisión, el país, acá con esta uno de los países, en fin, otros aspectos. Bueno, volviendo a otro ejemplo, Alto Mayo, aquí mismo, ese 1 se refiere al listado de la certificación adicional que va a aparecer tanto en los registros del registro mismo, valga la redundancia, o también en esta base de proyectos. Entonces, en este caso se habla de CCBS Second Edition Code Level, que es un nivel de la certificación CCBS que habla de ciertos objetivos alcanzados en esa certificación. Es súper sencillo esto, pero quizás vale la pena ir a lo básico para poder entender bien en qué consiste. Entonces estoy partiendo del resultado que es el etiquetado del número de serie, a lo que los componentes que están ahí incorporados. Entonces sí, es un detalle que importa ese número. Como vemos. Bueno, el etiquetado, entonces, importante, no puede ser retroactivo. Y eso significa que no puede haber, o sea, que al no poder ser retroactivo, se garantiza la convergencia de periodos verificados entre BCS y otra certificación. ¿Qué quiere decir eso? Las certificaciones que reconoce BCS también son certificadas por partes independientes, por tanto, los periodos verificados tienen que coincidir para que puedan aparecer en el número de serie. Y el resultado, bueno, BCUs con múltiples beneficios en el producto mismo. Volviendo a lo que hablábamos ayer del reporte de Ecosystem Marketplace, que es bastante relevante, obviamente, los BCUs de red, específicamente con CCB, transados en el 2012, se duplicó respecto a 2011. Bueno, sabemos, red, bosque, comunidades, hay una razón ahí, claramente. BCS y CCB, además, esa combinación permitió elevar el precio del BCU mismo $2 sobre el precio promedio del BCU sin esa certificación adicional, que en 2012 fue de $4, digamos, por tonelada de CO2 equivalente. En 2012, ese valor agregado, podemos decir, de la combinación de las certificaciones fue solo de 50 centavos. Así que vemos ahí una tendencia de que los múltiples beneficios asociados se vuelven cada vez más relevantes.
Globalmente, entonces, CCB se aplicó al 95% de los BCUs transados en el sector forestal. Eso es notable, digamos, para el 2012. Y bueno, estos son 12 millones de toneladas de CO2 equivalente de un total de 13. Ahí está la torta. Todo esto, bueno, ahí también está CCB, también se combina con otro. Importante decir, bueno, la certificación CCB es solo de beneficios y no puede estar por sí sola. Siempre tiene que tener una unidad de carbono certificado, da lo mismo el estándar, puede ser BCS, Constanta, cualquier estándar, pero sobre ese ahí trabaja CCB como adicional. Entonces, certificaciones aprobadas para el etiquetado específico de BCS, hasta aquí son CCBA, Social Carbon, que ahora pasó a llamarse Sustainable Carbon, y este Crown Standard de Tailandia, por ahora. Pero esto es un pool que podemos pensar, puede crecer y siempre está abierta la posibilidad de nuevas integraciones. El carbono social sustentable, esto es solo como una vista rápida, digamos, también del mismo Ecosystem Marketplace. Aquí habla claramente del ámbito del que trabaja. No es muy relevante el carbono sustentable para AFOLU. Este carbono social está basado en Brasil y principalmente atiende proyectos de energía renovable, como podemos ver acá, o de eficiencia energética y cambio de combustible. Así que bueno. Estándar nacional tailandés también es un estándar doméstico, podemos decir nacional, que entrega el gobierno y trabaja para la certificación nacional sobre el rendimiento social y ambiental de proyectos en sectores varios, no solamente AFOLU. Entonces, el esquema de transacciones de emisiones domésticas se ve prevista para este año en octubre y, bueno, el etiquetado con BCS hace que los BCUs también sean admisibles en este trading scheme, digamos, doméstico que viene ahí, en Tailandia. Etiquetado con otros estándares, bueno, aquí voy a concentrarme claramente en CCB, que es lejos más relevante a lo que estamos viendo en esta sesión. Aquí vemos 100% CCB dedicado a AFOLU. Bueno, con beneficios solamente, lo que se genera es un certificado. Todos los países son elegibles y hay verificaciones, requerimientos de verificación para los proyectos, para las metodologías, para los benefits y, bueno, importante destacar que un tiempo máximo que puede pasar entre una verificación y otra de los procedimientos que establece el estándar mismo CCB no puede superar los 5 años. O sea, cada 5 años se tiene que comprobar en terreno que todo lo dicho está pasando. CCBA, entonces Climate Community Biodiversity Alliance, en realidad, para contarles un poco de dónde viene CCBA, ellos partieron incluso antes que BCS, el 2005. Y este estándar surge de la alianza de ONGs líderes en temas medioambientales mundiales, como lo son CARE, Rainforest Alliance, TNC, Wildlife Conservation Society, Conservation International, todos estos. CATIE, bueno, en Costa Rica, CIFOR, no sé, ¿dónde es CIFOR? De Brasil. ¿Ah? ¿Quién sabe dónde es CIFOR? Brasil. Están despiertos, gracias. Bueno, entonces toda esta alianza de todos estos agentes se conglomeran y unen fuerzas para crear esto. Bueno, ellos son consejeros en todo caso. Y entonces en 2005 aparece CCBA. Entonces, hablar un poco de los impactos de los programas Red Plus en las personas y la biodiversidad. Obviamente pueden ser positivos, como hablábamos al comienzo. La conservación, la protección de cuencas y suelo. Hay un impacto muy importante que cada vez se hace muy importante, que es el tema de las cuencas hídricas, obviamente, la conservación del agua. También aumentar la productividad de agricultura sustentable, crear oportunidades de trabajo, distribución más equitativa de los ingresos. No podemos decir distribución equitativa así, eso es iluso porque siempre es un desafío, pero sí podemos decir distribución más equitativa. Podemos ayudar a mantener tradiciones y proteger culturas cuando intervenimos en forma benigna, digamos, con estos procedimientos, y reconocimiento de derechos ancestrales y favorecer la seguridad de la tenencia de la tierra, como contaba Everidis ayer, que en la primera fase, digamos, el primer uso de los ingresos que van a tener en Choco Darién va a ser justamente proteger la tenencia de la tierra, y eso es sin duda muy importante.
para seguir con el proyecto. Impactos negativos, hay que ser realistas. Red Plus, también si no se maneja bien, podemos llegar a destruir ecosistemas o afectar especies amenazadas, si no se maneja. Se puede reducir la calidad de la regulación hídrica, pérdida de polinizadores naturales, restricción, obstaculización en el acceso a tierras y recursos tradicionales, degradación de tradiciones, exclusión y daño local a comunidades, pueblos indígenas, mujeres, grupos marginales o vulnerables, etc. Por tanto, es muy relevante y muy importante. ¿Cómo trabaja el CCBS a nivel de proyecto? Principalmente el concepto de, bueno, el criterio aplicable. Se define un escenario de referencia sin proyecto, que podemos decir es como analógico a una línea base, la situación sin este proyecto, para el carbón, para las comunidades y biodiversidad. ¿Cómo es la vida sin este proyecto? Entonces se identifican y se mantienen altos valores de conservación que son identificados en conjunto, obviamente con las comunidades locales, y se determinan y para cada proyecto puede ser distinto. Identificación de todos los portadores de derechos y partes interesadas, stakeholders. Esto es muy relevante porque tenemos que saber y tener participando realmente a todas las personas ahí. Entonces, ese proceso de identificación puede tomar un tiempo para atraer y hacer que las personas se interesen. Ese es trabajar con personas ahí que no conocen el tema, claramente puede ser muy complicado, así que esa parte es muy sensible. La consulta exhaustiva y efectiva, una vez que están identificados todos esos portadores de derechos. Ese criterio también incluye el consentimiento libre, previo e informado. Hay todas unas directrices para poder llegar a ese resultado. Reconocimiento y respeto de los derechos ancestrales. Bueno, el criterio va a incluir todas estas variables y debe evaluar y monitorear impactos dentro, fuera del área, que son directos e indirectos, lo más completo posible. Debe demostrar beneficios positivos, finalmente apuntar este criterio que pueda llegar a demostrar eso, los beneficios positivos, para poder evaluar el rendimiento del proyecto. Entonces, la validación y la verificación también con partes auditores independientes. Ahí para el CCB hay PDs también, o sea, descripciones de proyecto, reportes de monitoreo específicos, reportes de autoría también, y todos están completamente disponibles en Internet. También se realiza en CCB una consulta pública para comentarios y les voy a contar un poco cómo trabaja eso en el proceso conjunto con la certificación de BCS. La validación también y la verificación incluyen visitas a los sitios de los proyectos, que eso es evidente, pero es requerido. La verificación, al menos como le contaba, son cada 5 años. Bueno, a ver si se puede. Vamos a pinchar aquí. Mouse, ahí está el mouse. Es que para contarles, a ver, ya. Para que vean ustedes directamente de la página, poder entender que hay distintos niveles que se pueden alcanzar en esta certificación. Ahí está. Bueno, las secciones generales que la certificación debe cubrir, ahí estamos viendo, bueno, cosas, aspectos generales sobre el clima, sobre las comunidades, ¿cierto? Bueno, lo que quiero mostrarles en realidad es esto. La sección Gold. Quédate ahí. Ya. Bueno, se queda ahí, ahí se quedó. Gold Level Section. Bueno, los impactos. Todos esos otros criterios anteriores son todos requeridos, obligatorios, pero aquí el rendimiento, los más altos objetivos o logros y la certificación para ellos son opcionales. Y se requiere como, o sea, se explican por beneficios positivos en esos aspectos que van más allá de lo requerido, obviamente, y que demuestran un impacto incluso que favorece, por ejemplo, en términos de biodiversidad, la conservación, pero además el aumento, por ejemplo, del número de especies, también beneficios positivos adicionales que antes no estaban respecto a ese escenario inicial, también se pueden incluir y pueden subir esta categorización, esta certificación y el nivel del gold level, digamos, que trabaja CCB. No sé si se entiende. Bueno, ya esto, volvamos mejor. ¿Dónde está?
Y aquí estamos, sigamos. Ahora mismo el proceso de la certificación conjunta, que esto es igual, es un buen paso adelante para simplificar todo el proceso, reducir costos y además, importante para los desarrolladores de proyectos, reducir el trabajo con validadores, porque antes de, creo que esto fue incorporado el año pasado, se tenía que trabajar las dos certificaciones paralelas, aparte, es decir, contratar un BBB por el lado CCBA y por el lado de BCS. Entonces, ese trabajo era doble. Ahora se hizo este proceso de certificación conjunta y el streamlining, que así como se llama, permite que sobre los mismos documentos se trabajen las dos certificaciones. Para eso entonces están las planillas o templates conjuntos, que son la descripción del proyecto misma, y en esta versión se incluyen todas las secciones relevantes ambos, obviamente. El VCS CCB también tiene Streamline para el monitoreo y el reporte de monitoreo de implementación, para la validación, o sea, ese reporte, para el reporte de verificación, y por último, y también hay un documento aparte que, si les interesa, les recomiendo, que es un buen punto de partida para entender esta doble certificación, que es el documento guía de este proceso que guía a los desarrolladores de proyecto. Así que eso está todo disponible en la página de BCS. Acá, BCS Program Documents, y uno baja aquí, y en esto aquí va a estar la lista. Y más abajo, bien abajo, van a estar estos documentos. Los pueden encontrar. Asimismo, también en la página de CCPA están publicados los mismos documentos. Y bueno, ese proceso de certificación conjunta, como les contaba, se trabaja sobre un mismo PD, y entonces, por ejemplo, hay un paso, el paso que agrega, digamos, a la certificación misma del BCU solo al carbono, es que el PD, en este caso, cuando el documento es enviado a CCPA, ellos pasan por una consulta pública del PD, que eso no se hace normalmente para los proyectos en BCS, se hace normalmente para las metodologías solamente, pero en el caso de esto, entonces todo el proyecto está público y así hay exposición global y pueden todos hacer sus comentarios, críticas y todas esas cosas que los desarrolladores están obligados a tomar en cuenta. Bueno, y el monitoreo, el mismo proceso que les contábamos ayer. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de las salvaguardas para JNR, que está relacionado y es un tema netamente social acerca de gobernanza y cómo se lleva el proceso a nivel nacional o jurisdiccional, si se quiere. Cambiando el tema radicalmente, las salvaguardas. ¿De dónde viene esto? De COP16, ¿cierto?, donde se acordaron 6 principios básicos esenciales para la implementación de los programas REDD+. Y el tema de salvaguardas, en especial el primer principio, habla de la gobernanza democrática y la participación. Súper general, obvio, pero el tema es que todos los países acordaron que esto es un requerimiento para todos por igual en estos programas. ¿Y cómo se va a realizar esto? Ese es el gran tema. Bueno, el marco JNR tiene requerimientos específicos para salvaguardas, pero para serle bien franca, son bastante generales, porque el tema de las salvaguardas, como un tema político y social, es muy sensible, digamos, a cómo cada país y gobierno quiera llevar ese proceso. Por tanto, nosotros no podemos ser prescriptivos en qué cosas se deben atender en ese proceso, por ejemplo, de consulta. Por tanto, nuestros requerimientos son muy generales. Y el requerimiento es explícito, sí, que tiene que haber una consulta pública documentada y transparente, incluida en la descripción del programa jurisdiccional, para establecer, digamos, los programas jurisdiccionales, la línea base, las opciones crediticias basadas, o sea, siguiendo guías internacionales. O sea, lo importante es que la consulta pública trate estos temas, en especial informe a las comunidades, y la forma de realizar eso se puede optar a estas guías internacionales que nosotros reconocemos, que esto es lo que sale de esos acuerdos de la COP16, que es SES, Social Environmental Safeguards, las directrices que ofrece también el Forest Carbon Partnership Facility del Banco Mundial, y también el programa UN REDD, que todo esto son líneas generales, entonces cada país puede elegir. Entonces, específicamente, nosotros buscamos que se debe consultar las percepciones sobre el diseño y la implementación. Y la descripción, como les contaba, tiene que detallar este proceso
el proceso y sus resultados. La información está públicamente accesible durante todo el proceso de consulta. Se debe mostrar quién fue consultado, cómo ocurrieron las consultas, los inputs recibidos, la sistematización de esos inputs recibidos, qué se hizo con esos inputs. No vale solamente decir, oh, preguntamos y ya. No es una forma pasiva de abordar esto, sino cómo se trata eso. Y por último, los resultados. Todo esto incluidos en este documento. Los proponentes jurisdiccionales también deben incluir, luego de la validación del programa jurisdiccional, en los reportes de monitoreo, en cada reporte, cómo han evitado o cómo han mitigado, de ser necesario, impactos negativos o cómo han impulsado impactos positivos social y medioambientales. Para poder dar, esto es muy importante porque obviamente da seguimiento durante toda la implementación. Luego, importante, hay estándares adicionales que pueden guiar cómo se informa y monitorea durante la implementación. Y esto se vuelve cada vez más importante por lo que hemos visto en nuestra experiencia con los pilotos JNR en el mundo, y eso es apoyarse en los especialistas, digamos, para llevar el tema de cuidar las salvaguardas en todos estos años de proyecto jurisdiccional. Bueno, por eso les quería contar un poco acerca de esto, que es lo que hace CCBA con su Social y Environmental Safeguards Standards, digamos, que también es un estándar, finalmente, que se combina muy bien con JNR y se puede, o sea, idealmente se toma desde un principio, pero también hemos visto que hay pilotos que han partido con el análisis de JNR inicial y luego sobre la marcha van incorporando también este marco. ¿Qué es RED Plus SIS? Bueno, para el diseño, la implementación y evaluación de programas RED Plus, ¿cierto? Gubernamentales, no proyectos y sitios específicos. Es decir, esto trata de un proceso nacional de grande extensión. Y es un mecanismo de salvaguardas que comprende el contenido de SIS, o sea, hay principios, criterios e indicadores para un alto rendimiento social y ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que se aprovecha al máximo todo ese proceso de consulta inicial. Cuando se trata de la implementación de JNR, se busca crear indicadores en ese proceso que van a servir durante todo el proceso de implementación para poder guiar, digamos, y evaluar el rendimiento de esas jurisdicciones y poder evaluarlas también. Entonces, es una iniciativa finalmente igual es voluntaria, adaptar este estándar para países que buscan demostrar un alto rendimiento en estos aspectos. Para contarles, actualmente está siendo utilizado en 13 países, en Brasil, en Acre, Amazonas, Mato Grosso, en Kalimantan, en Indonesia, en Asia, en México, en Guatemala, en San Martín, en Perú, en Liberia, Nepal, Costa Rica, Laos, Madagascar, y sabemos que pueden seguir sumándose otros países. Y así, una vista rápida para entender esto. El SIS lo que permite es un puente entre el readiness, esta etapa de consulta inicial, de validación al comienzo, con la implementación. Le da continuidad, hace aprovechar todo ese trabajo que fue muy exhaustivo y costoso normalmente para los proponentes jurisdiccionales. Y bueno, como les contaba, los indicadores son siempre países específicos, no existe una forma prescriptiva de llevar estos indicadores. Y bueno, esto durante toda la etapa. ¿Y por qué? Porque es necesario monitorear y reportar, porque es necesario promover el apoyo a las partes interesadas o stakeholders, porque siempre se debe continuar mejorando el diseño de JNR, por ejemplo. No basta con definirlo al comienzo, porque obviamente hay cosas sobre la marcha que hay que ir trabajando. En especial, esto trata como nosotros traemos a todos los stakeholders, que quiere decir las comunidades, pero también pueden haber empresas, también pueden haber, agrupaciones que están locales, también pueden haber organismos públicos, y todos ellos van a ir trabajando permanentemente y puede haber algún tipo de conflicto que hay que resolver, y por tanto esas lecciones aprendidas hay que incorporarlas al diseño sobre la marcha, y eso es importante, y eso lo permite, ha sido muy efectivo en eso, es muy flexible. Y bueno, ¿qué trata esto? La gobernanza, los derechos, los impactos, ¿cierto? Y la adaptación al contexto nacional. ¿Y por quiénes? Stakeholders y todos los participantes, claramente. Y bueno, por último, solo mostrarles esto, que disculpen que esté en inglés,
me lo prestaron los amigos de CCBS, alcancé a traducirlo, pero lo que busca aquí mostrar es que el SIS en el fondo lo que es un sistema de monitoreo, podemos decir, de las salvaguardas. ¿Y cómo es esto? Entonces reúne a todas las fuentes de información, como lo son los datos primarios desde el inicio. La sociedad civil siempre va a estar dando input a esto, porque siempre van a tener percepción y van a estar participando. También pueden haber los proyectos, los desarrolladores de proyectos que tienen mucho también que decir acerca de las salvaguardas, gente que trabaja en las áreas protegidas, unidades de manejo forestal, y los usuarios también son agentes, por ejemplo, internacionales que quieren saber cómo hay el progreso de esto, de las salvaguardas durante la implementación. Los gobiernos nacionales que actúan de ambas formas y así. Entonces, la idea es juntar todo en forma organizada y efectiva, digamos, para que esta cosa de la salvaguarda no quede como una idea y es algo real. Ya está ahí. Gracias. Gracias a Paula, que nos hizo un barrido muy completo de cómo se manejan estos temas ambientales y sociales adicionales, tanto para proyectos como para enfoques jurisdiccionales. Está abierta la palestra nuevamente para las preguntas sobre este tema. Por allá hay una pregunta, hay otra allí. Okay. Sí. Y otra más atrás. ¿Sí? Juan, allí, luego Gustavo y luego Everildis. Creo. Gustavo o William, no me acuerdo cuál fue el de los dos que… William. Ok. La entidad gubernamental que está a cargo de una jurisdicción puede en algún momento autodelimitar y por lo tanto sustraer un área, porque quizás en ese área de su jurisdicción se presenta X o Y conflicto donde no es posible, digamos, solucionar asuntos de consultas o conflictos, y quizás entonces no incluirlo en esa jurisdicción, o al ser reconocida como jurisdicción no tiene escapatoria. Sí, a ver, en el inicio, cuando se está trabajando el programa, o sea, la descripción del programa jurisdiccional, se define la jurisdicción, ¿cierto? Pero también se pueden definir áreas de no proyecto, ¿ya? Eso quiere decir que quedan excluidas de la contabilización del carbono, no pueden acceder a ese beneficio porque no se va a trabajar ahí. Entonces, si hay áreas conflictivas que se ven que son de muy alto riesgo, que se escapan, digamos, a cómo puede llevarse el resto de la contabilidad en toda la jurisdicción, se pueden excluir. Eso es, pero a cambio no hay beneficio de carbono, por último, ¿cierto? Muy bien, ahora William, de la gorrita café, más atrás, ahí. William San Clemente, el tema no es como una pregunta. El tema no es como una pregunta, antes por el contrario un comentario. Cuando nosotros tocamos el tema de la salvaguardia, nosotros, William San Clemente hace una lectura en las comunidades afro, en las comunidades afro sobre todo, que estamos amparados en la Ley 70. Y estamos amparados en la Ley 70 como dueños de un territorio. Por ejemplo, yo en este caso hablo del territorio Delfines en la costa del Pacífico chocuana. Tenemos unas condiciones específicas sobre el manejo de sus tierras, de sus suelos y de sus bosques, porque la misma ley nos da eso, y antes por el contrario, por ancestralidad. Además, tenemos planes de manejo en el tema forestal. En el tema de aprovechamiento forestal tenemos planes de manejo muy bien definidos. El tema de consulta previa en nuestras comunidades no aplica porque como viene de nuestro territorio, nosotros nos consultamos a sí mismos. Yo no he encontrado aquí en estas exposiciones solamente demasiado técnico, diría yo, porque lo más importante es el ser humano. Yo no sé dónde aplica. Solamente se habla de venta de carbono, de venta de carbono y de venta de carbono, y vendimos todo el carbono del planeta y del país, pero realmente el ser humano y las ventajas y los beneficios para ello no aparecen en ninguna parte.
metodología y todo lo que tú quieras, pero esa metodología, yo no hago una lectura que vaya en beneficio de las comunidades donde realmente están esos pulmones de oxígeno del mundo, ese carbono. Y veo tantas cosas técnicas, realmente William San Clemente Bejarano es neófito en estos temas. Y yo pienso que muchos que pueden tener unos conocimientos, porque el CEI nuestro puede estar a la altura o más que cada uno de los que están presentes, porque también tenemos formaciones académicas, nos dio la universidad aquí en Bogotá. Y nosotros miramos que no hay para el ser humano parte fundamental de todo esto que se está tratando, nada, solamente venta y venta, solamente como que era un mercado. O sea, el carbono, la venta de carbono se ha convertido en un mercado persa, porque no implica el desarrollo y progreso para esos pueblos, para esas regiones donde hay realmente eso. Yo no sé cuál es la filosofía de este evento, pues yo agradezco porque vinimos a conocer, a aprender, y yo sé que, por ejemplo, ese corredor del Pacífico chocuano es rico en el tema del carbono, porque tenemos esas selvas exuberantes, pero realmente no se marca un desarrollo a la vista. Y yo estoy como contento de estar aquí compartiendo, pero aburrido con tanta venta de carbono, donde el ser humano se ha minimizado de tal forma que no existimos. Entonces yo creo que con tantos técnicos y expertos, ellos se olvidaron también que si el calentamiento global afecta a la región, también lo afecta al mundo entero y a ellos como técnicos que están presentando este tema de mercadeo y metodología. Y yo considero que hay una cantidad de metodología, de pronto yo digo que no aplicables en mi terreno. Yo creo que toda esa cantidad de metodología y expertos que hicieron eso, debieron ir y analizar región por región, porque las regiones son diferentes. Y la geografía y topografía de las regiones son diferentes, y las comunidades y el criterio y el sentir son diferentes. Entonces yo considero de que es como para analizar esto profundamente y que salgan aquí cosas buenas, para analizar, porque yo creo que todos los que estamos aquí, hay muchos como yo neófitos en ese tema de carbono, por más títulos que tengan, son neófitos en ese tema, porque por ejemplo, si nosotros vamos a capturar el oxígeno o el carbono, digo yo tumbo un árbol de por decir algo 30, 40 pulgadas y lo dejo en el suelo y tengo el oxígeno allí o el carbono ahí capturado. Sí, tengo ese oxígeno capturado, pero cuando ese árbol se va degradando, ahí ya se libera ese carbono, ¿cierto? Ya el árbol está degradado. Entonces nosotros tenemos que mirar un poco de aspectos fundamentales en ese tema y como que son tan técnicos y tan específicos que lo más importante es velar realmente por esa mejor calidad de vida y bienestar de esas comunidades, si el calentamiento global es un tema que abarca a todo el orbe y a todos por especial. Nosotros solamente tenemos que mirar, por ejemplo, en el valle, yo digo de mi comunidad, el Consejo del Fine, y yo represento al Consejo del Cedro, de la comunidad del Valle, el municipio de Yasolano. Nosotros miramos que también allá está afectando el calentamiento global, porque nosotros tenemos un tema en el Pacífico, en el corredor del Pacífico colombiano, una organización caguama que está dedicada a la conservación de las tortugas en vía de extinción, y también afecta todo eso. William, termino invitándolos, como por ejemplo a reflexionar en este tema, repitiendo que saquemos unas conclusiones que realmente el factor fundamental sea el ser humano y no tanto la metodología y la venta del carbono. Muchas gracias. William, estamos de acuerdo con usted en muchas de las cosas que manifiesta. Yo no le quiero contestar sobre ese tema porque prefiero que Everildis, que ya tiene una experiencia real de un proyecto de este estilo, que tiene muchas complejidades técnicas, y por eso ayer decíamos que lo que no puede pasar, y entendemos perfectamente que pase en porque es el primer escenario de este tipo que hacemos, no puede pasar que la complejidad técnica se vuelva un obstáculo para la participación de las comunidades para poder aprovechar este tipo de instrumentos. Pero prefiero darle la palabra a Everildis, que primero, no sé si tenía una pregunta o un comentario, y que de pronto pueda un poco fortalecer esa idea de si esto, o sea, esto tiene un componente técnico clarísimo, pero que detrás de esto sí está la gente. Everildis.
¿Está bueno? ¿Funciona? Bueno. Yo voy a contestar, estoy aprendiendo aquí de mis nuevos amigos bogotanos, de Roberto, que dice depende, eso depende del punto de vista que usted lo vea. Es que estaba muy bajito. Yo creo que, más que una pregunta, tenía dos cositas importantes para decir y creo que van encaminadas un tanto a la intervención de William. Primero, decirle a los de BCS y BCC que por qué no hicieron esa alianza antes de que nosotros hiciéramos las certificaciones, porque nos costó mucho. Cuando fue tarde para Cocomasur, nos costó, nosotros nos sometimos a los 2 procesos de verificación, como ayer les contamos, y logramos de CCBA nivel oro y verificación y certificación de BCS, como ayer les contamos, para poder emitir créditos. En el tema de lo otro que tenía para anotar, la mejor salvaguarda para cualquier proyecto es la comunidad. Yo creo que el componente principal para todo este tema es que las comunidades realmente seamos los desarrolladores y seamos los que nos apropiemos de nuestro proceso, como lo dije ayer. Cuando empezamos a mirar, como lo que dice William, toda esa parte técnica y todo ese poco de cosas que están hablando ahí, asimismo, esa reacción que tuvo William es la primera que tiene cualquier miembro de la comunidad cuando se empieza a hablar de estas cosas. Entonces, si el interés real de una comunidad es desarrollar un proceso en el que quiera generar cambios, tiene que también hacer un compromiso a entender que se tienen que cumplir, sea estándares, reglas, así como hay reglamentos internos en nuestras comunidades. Yo sé que no es fácil y sé que para muchos miembros de nuestras comunidades dicen, ahora Berildis, que fue el bicho que le picó, que está como que en contra de lo que nosotros estamos diciendo. No es eso, sino que estamos enfrentados a realidades. Nosotros, tanto las comunidades como todo el mundo, todos somos responsables del tema de cambio climático, pero si enfocamos la solución al cambio climático desde la técnica y desde todo este poco de cosas que vamos a ver, pues no, la gente dice no hay soluciones. Pero cuando tú tienes una responsabilidad con tu territorio, con todo lo que tú empiezas a desarrollar día a día, empiezas a entender de que todos estos estándares y de que todas estas partes técnicas lo que te van a dar es una posibilidad de fortalecer el desarrollo de territorio, que te van a dar la posibilidad de realmente ejercer autonomía territorial. Y que el gobierno en este momento puede convertirse, yo diría que si se enfoca bien en el aliado de las comunidades para el desarrollo de esos procesos, cuando una comunidad decide realmente trabajar por ello. O sea, el gobierno debe buscar la manera y a través de todo este proceso que se está desarrollando, de fortalecer los procesos que ya vienen en desarrollo y realmente generar estrategias para facilitar que la comunidad entienda este tema técnico. Entonces, es cómo lo vamos a volver, cómo es esa realidad. Ah, sí, ¿cómo lo logramos? Se necesitan recursos, no es barato, no es fácil, pero sí se puede y se puede cuando hay compromiso de todas las partes, cuando encuentras socios estratégicos, inversionistas, cuando tienes todo un equipo de personas creyendo en que es posible, a través de la financiación del carbono, fortalecer los procesos de desarrollo local. Entonces, la única recomendación que puedo dar desde la experiencia es que desde las comunidades tengamos compromiso de que los inversionistas realmente se comprometan a gestionar recursos y alianzas estratégicas fuertes y que el gobierno facilite el desarrollo de procesos y el fortalecimiento de los ya existentes, también haciendo una inversión fuerte y dejando, yo creería que bajando el riesgo político que pueden tener los proyectos red en Colombia. Creo que sería eso, no más. Perfecto, Berildis, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Aquí y Víctor. Mónica Rodríguez, Parque Nacional Naturales de Colombia. Ahora mencionabas, Paula, las salvaguardas, el tema de los derechos de las comunidades y su distribución, pero además mencionabas la coherencia con las políticas.
Mi pregunta es, ¿cómo hacen en la practicidad para la adaptación, digamos, o el análisis de los proyectos respecto a las políticas públicas nacionales, en el caso de Colombia, porque todos sabemos que estamos apenas muy nuevos en el tema y pues políticas públicas estamos, creo que me pueden corregir, en construcción. Entonces, ¿cómo se hace ese análisis y esa mirada desde el proyecto hacia la política nacional, en el caso la política nacional colombiana que estamos en construcción? Lo primero, ahí está. Lo primero ahí es señalar que ninguna certificación puede en ningún minuto pasar por sobre una ley. Nada que hacer ahí. Pero como mencionas tú, si es un proceso en construcción que no hay políticas, en realidad eso es una oportunidad. En el caso local, digamos, de un proyecto específico, pues en este desarrollo, por ejemplo, de indicadores que son específicos a una comunidad, a un recurso, a toda una situación, eso se construye de abajo arriba. Entonces tú lo vas a construir según tus necesidades, tu realidad ahí. Y si el caso nacional es que no hay políticas públicas y el caso de que esto pueda tener cierto éxito, digamos, esto incluso puede alimentar a las políticas mismas, digamos, a nivel nacional, porque están construidas en forma estructurada y además tienen en cuenta con la legitimidad de las comunidades y los participantes. Entonces, si el escenario es que no hay políticas, entonces ese experimento, ese ejercicio va a ser muy valioso. Okay. De hecho, todos los estándares en general siempre exigen, como lo decía Paula, el cumplimiento de la ley local. Eso es siempre la primera condición en cualquier estándar en general, el cumplimiento de la ley local. Si no se cumple, y los auditores tienen que garantizar eso, que haya evidencias de cumplimiento de la legislación local. Como en el caso de Colombia, digamos, las salvaguardas, por ejemplo, todavía no son, digamos, no están construidas, está el proceso de construcción. Por lo menos hay unos mínimos que tiene el estándar de CCBA que ayudan a que los proyectos que en este momento se estén formulando o estén en desarrollo tengan unos criterios mínimos también de salvaguardas ambientales y sociales. Eso es como también lo importante de contar con esos estándares adicionales, porque ante la falta de una legislación nacional, por lo menos te garantizan un mínimo. Y fíjate que algunos de los requerimientos que se muestran ahí son incluso mucho más grandes que lo que tenemos en este momento. El tema de la consulta, que es una obligatoriedad para los esquemas jurisdiccionales, digamos, son requerimientos que están o al mismo nivel o incluso muchas veces por encima de las legislaciones nacionales.